¿Qué tal? Bueno, vamos a retomar con los casos singulares en América Latina, tal como lo habíamos anunciado. Vamos a hacer una brevísima síntesis, algunos apuntes sobre Ecuador y Bolivia. En tanto, son dos países que constituyen hoy lo que se denomina la CAN, la Comunidad Andina de Naciones, y que han tenido algunas características comunes, más allá de las diferencias importantes que hay entre una y otra en realidad. Eh, para empezar, digamos que hoy atraviesan dificultades enormes. Sobre este punto habré de hacer alguna precisión más adelante, pero que de alguna manera dan cuenta de un proceso o de dos procesos truncados de alguna manera por el lado de Ecuador en un relevo del Poder Ejecutivo por allá por 2017 y en Bolivia en particular a partir del año pasado, sobre octubre del año pasado precisamente, a raíz de lo que claramente fue un golpe de Estado, un, un forzamiento del retiro del presidente Evo Morales de la presidencia de aquella nación andina. Eh, entonces, cuatro aspectos que quiero destacar que son comunes a estas dos naciones o países. En primer lugar, el porcentaje importante, muy significativo de población indígena y campesina. En el caso de Bolivia, cercana al 60%, y en el caso de Ecuador bastante menos, pero por debajo del 50%, pero de todas maneras en comparación con otros países latinoamericanos con una proporción, reitero, muy importante de población indígena. Entonces, este es un primer aspecto. El segundo aspecto, y tiene que ver con lo que Filgueira hablaba de variables, las variables estructurales, las variables políticas y las variables técnicas, que de alguna manera condicionan fuertemente la evolución de las políticas sociales. Entonces, tomando solo un aspecto de las variables estructurales, la variable sociodemográfica, para estos dos países, esto es una variable, un dato muy importante. En segundo lugar, lo que quiero destacar cuando hablamos de variables políticas es el origen convulsionado, bastante complejo, de estos dos procesos que se iniciaron sobre los primeros años del siglo XXI, en tanto ponían de relieve un sistema de partidos muy volátil, inestable, ¿verdad? Que da lugar en Ecuador a la constitución de Alianza País, que de alguna manera es representada hoy por lo que se dice entre comillas el correísmo, más allá de que hay una variedad de sectores progresistas que no necesariamente se ascriben o se identifican 100% con este correísmo, pero de todas maneras es una corriente significativa. Y del lado de Bolivia, lo que fue y lo que es hoy el MAS, el movimiento al socialismo, que remonta sus orígenes a la década de los 90 del siglo pasado. El tercer aspecto que tiene que ver con variables técnicas, como decía Figueira, solo tomo la consideración del Estado y la constitución de un Estado débil, con una estructura débil y con, por lo tanto, dificultades de afrontar las problemáticas sociales, económicas, políticas que tuvo y tienen por delante, que asumieron en estos últimos años. Entonces, y en cuarto lugar, otro
aspecto, yo diría, característica común a Bolivia y a Ecuador, es esta idea de ir a los orígenes de los pueblos ancestrales, de las culturas indígenas, cuando tanto en Bolivia como en Ecuador se inspiran estas estrategias que fueron desarrolladas a partir del 2005-2006 y 2007 hasta el 2017 en Ecuador y 2019 en Bolivia, que se refleja en esta idea del buen vivir, ¿verdad? Del summa causai o del summa camaña, que es el vivir bien. ¿No? En los dos casos se trata de una idea movilizadora, una idea, principios rectores, normativos que informan e informaron las políticas públicas a lo largo de estos años. Entonces, estas cuatro características son propias y comunes a estos dos pueblos, a estas dos naciones, como yo les digo. En términos generales podríamos decir que en estos años transcurridos los criterios o las orientaciones en general de las políticas sociales apuntaron a una creciente universalidad, a una desmercantilización y a una desfamiliarización, aun cuando, como yo lo decía recientemente en un seminario precisamente en Ecuador, de acuerdo a la tipología de Juliana Martínez, Ecuador seguía siendo un régimen de bienestar netamente familiarista, más allá, reitero, de los avances y de los esfuerzos que se hicieron en estos años para construir un régimen de bienestar, un sistema de protección social mucho más robusto, de mucho mayor alcance. Para ir a los casos concretos, porque no quiero entrar en los detalles, yo voy a hacer algunos señalamientos tanto de Ecuador como de Bolivia en términos de algunos datos que parecen útiles en términos de salud, protección social, empleo, etcétera, etcétera. Para empezar con el caso de Ecuador, digamos que la cobertura de la seguridad social es extremadamente baja. Prácticamente el 58% de los trabajadores están en el sector informal. Por lo tanto, si uno considera que el sistema de la seguridad social o los sistemas previsionales están constituidos por un conjunto de dispositivos de protección social al trabajador, es evidente que la gran mayoría de los ecuatorianos no cuenta con esta cobertura. Este es un dato relevante que también comparte con Bolivia en porcentajes similares. O sea que estamos hablando de una economía familiar, netamente, o por lo menos con una porción significativa en el sector campesino, informal y de subsistencia. En estos últimos años hubo efectivamente un incremento del gasto social. En términos de protección social, valga solamente dos ejemplos de lo que ha sido la política durante todo lo que se denominó la Revolución Ciudadana o el proceso llevado adelante por Alianza País, que fue la instauración del bono de desarrollo humano, que en realidad ya venía de antes como un dispositivo en el sistema público, pero que es masificado, ampliado, reforzado con recursos presupuestales, del mismo modo que los bonos de la vivienda, que justamente subsidiaban el acceso a una vivienda popular. Entre estos dos programas, para el año 2013, no tengo datos actualizados, pero está en ese orden. Entre esos dos programas se llevaba el 67% del gasto en programas sociales, bono de desarrollo humano y el bono de la vivienda. También hay que destacar un aspecto importante, que es el subsidio a los combustibles, que fue característica de estos años hasta la decisión
del presidente Lenín Moreno de terminar o de suprimir o cancelar estos subsidios a los combustibles, precisamente fue uno de los motivos que dio lugar a la importante movilización y protesta social en aquella nación, del mismo modo que hubo subsidio al consumo de energía eléctrica, es decir, una política de subsidios destinada, si se quiere, a mitigar o a de alguna manera mejorar los ingresos o que los gastos, mejor dicho, en términos de combustibles, por ejemplo, con el efecto en el transporte público, no fueran tan pesados en los gastos de bolsillo de la población. En términos de seguridad social, hay que decir que en Ecuador es un sistema clásico de reparto con cotización, pero como ya vimos el porcentaje es realmente muy pequeño. Hay pensiones para adultos mayores, pensiones de carácter no contributivo para aquellos que no acceden a ningún tipo de prestación. En materia de salud pública, bueno, se alcanza el 45% de la población, tal vez un poco más ahora. Es un sistema segmentado y fragmentado. Y es de hacer notar un dato interesante que fue el modelo de atención integral con enfoque familiar, comunitario e intercultural, es decir, de alguna manera en consideración a las características, a los perfiles socioculturales y demográficos de la población ecuatoriana. Habría mucho más para decir, pero ustedes tienen en la plataforma EVA los dos informes de estudios muy pormenorizados que hizo la CEPAL en el año 2013 sobre los sistemas de protección social y políticas públicas en Ecuador y Bolivia, es de la serie Proyectos Sociales de CEPAL. De todas maneras, después les voy a agregar alguna documentación complementaria. Reitero, esta idea de la complementariedad, bueno, es saludable, recomendable que lo lean, aunque bueno, yo entiendo que es son muchos los textos, mucha la bibliografía que nosotros vamos incorporando en la medida que tenemos que actualizar y la dinámica de la realidad latinoamericana nos obliga precisamente a estar actualizando permanentemente los datos, la información, los procesos de reformas y contrarreformas. O sea que en el caso ecuatoriano allí tienen un documento bastante completo, lo mismo que el texto de Mineros, que si bien estaba anotado en el módulo 1, ustedes habrán visto que tiene una descripción mucho más detallada de las orientaciones, principales orientaciones en materia de política social y protección social y regímenes de bienestar en Ecuador. Con justamente un enfoque o a partir de la mirada de lo que ha significado el de summa causae, como he dicho, esta idea del vivir bien. En el caso de Bolivia, lo mismo que decíamos en el caso de Ecuador, la cobertura en seguridad social llegaba para esa fecha apenas al 35%, probablemente haya subido un poco, y también hubo un incremento del gasto público social. En términos de protección social hay que destacar dos bonos realmente importantes, el bono Juancito Pinto y el bono Juana de Azurduy, el bono último que apunta a la salud materno-infantil y el Juancito Pinto en el sector educación. Es bueno destacar también esta idea de que estos programas estaban, si se quiere, focalizados a la población más pobre, pero con una idea de la autoselectividad, es decir, era la población a la que se apuntaba, pero no se iba, el Estado no iba a buscar a los destinatarios de estos bonos, sino que de alguna manera aquellas mujeres, sobre todo en este caso bueno, de los dos bonos, ¿verdad? Si consideraban que estaban comprendidas en la población destinataria, se presentaban a las oficinas públicas a reclamarlo de alguna manera. Es decir, esta es una idea de autofocalización o
selección. Por otro lado, en materia de salud hay que destacar en Bolivia el SUSALUD, que es el Sistema Único de Salud, es un sistema público, con una característica interesante que es el de ser un sistema único intercultural y comunitario. En este sentido, me cabe destacar la incorporación de las prácticas acumuladas de las comunidades indígenas en lo que son los niveles de atención territorial. Esta idea de incorporar la sabiduría de los pueblos ancestrales, obviamente pasando a través de determinados protocolos para verificar si efectivamente los remedios comunitarios, la medicación utilizada en base a los recursos propios de la naturaleza, ¿sí? Efectivamente tenían pertinencia y podían ser incorporados al sistema público de asistencia sanitaria. Pero es importante destacar esta idea de recuperar lo que aportaron y siguen aportando durante tantas décadas las comunidades indígenas. También hay que decir que a nivel de educación se hizo una reducción significativa del analfabetismo. Prácticamente hace unos años las Naciones Unidas declararon a Bolivia como un país libre de analfabetismo, por lo menos que habían superado en más del 95, casi 100% de analfabetismo, a través de uno de los programas también muy difundidos en todo el subcontinente, que fue el Yo sí puedo. Yo sí puedo como aporte del modelo cubano adaptado a las distintas realidades regionales y por país. Pero tuvo un importante éxito en Bolivia. En materia de empleo también hay que destacar el plan de empleo de emergencia, Mi Primer Empleo para los Jóvenes. Y en seguridad social, a diferencia de Ecuador, hay un sistema mixto con capitalización individual y un sistema público de reparto y solidaridad intergeneracional. En el 2008, si no me equivoco, hubo una pequeña reforma del sistema de seguridad social, bajando la edad jubilatoria de 65 a 60, y se introdujo una pensión solidaria, el bono Sol, que precisamente era una pensión para los adultos mayores no contributiva, aquellos que efectivamente no tenían ninguna cobertura. En suma, en estos dos países hubo ciertos avances, todavía quedan muchos problemas sin resolver o atendidos de manera insuficiente. Hay un problema estructural, como decíamos, que es el de tener una economía fuertemente informalizada. Bueno, ya sabemos lo que pasó en Ecuador cuando asume el nuevo presidente Lenín Moreno, que de alguna manera, según muchos autores, pegó un giro de 180 grados respecto a lo que venía siendo la orientación general en materia de políticas públicas con la presidencia de Rafael Correa, y esto dio lugar, entre otras cosas, a que de alguna manera se aplicaran algunas medidas de carácter o recostadas al paradigma neoliberal, impactando lógicamente en los niveles de pobreza y extrema pobreza. Es decir, un dato que comparten con muchas otras naciones latinoamericanas desde el 2015-2016. Estos indicadores empiezan de nuevo a incrementarse luego de haber registrado un descenso importante en los primeros 10-15 años del siglo XXI. Y por otro lado, en Bolivia también ya sabemos lo que aconteció en octubre del año pasado con un golpe, efectivamente un golpe. Esto es indiscutible, más allá de las denuncias de fraude que luego fueron de alguna manera desmentidas por informes de autores y de instituciones independientes, si se quiere. Pero de todas maneras esta idea de
del supuesto fraude dio lugar a un relevo del presidente y obviamente una represión muy fuerte a la protesta social en Bolivia. Y hoy por hoy Bolivia está teniendo realmente dificultades enormes desde el punto de vista económico. Ya no ni hablamos de la pandemia, tanto en Ecuador. Ustedes ya saben que en Ecuador, en el caso de Guayaquil en particular, fue realmente trágico. Entre otras cosas porque el sistema de salud de alguna manera colapsó en algunas localidades, en algunas ciudades, y por lo tanto no hubo capacidad para atender el incremento de los casos. Y en Bolivia algo similar, pero en los dos casos diríamos que estamos en situaciones complejas, extremadamente difíciles, y que ponen en jaque los avances que de alguna manera en algunos subsectores eran incipientes, insuficientes, porque se puede efectivamente dar cuenta de las carencias aún en los procesos progresistas de estas dos naciones, pero sin duda alguna con el viraje político tanto en Ecuador como en Bolivia, estos problemas que todavía venían arrastrando ambas naciones seguramente se agudizaron y van a convertirse realmente en enormes desafíos para superarlos a corto y mediano plazo. Bien, por aquí los dejo. Reitero dos informes de CEPAL sobre Bolivia y Ecuador con desglose, una desagregación de información muy importante. Y por el otro lado voy a ir aportándoles algunos artículos. Voy a tratar de que sean artículos breves, cortos, pero que a ustedes los van a ilustrar respecto a la situación actual, a los desafíos actuales, a la problemática actual, tanto desde el punto de vista social como económico en Ecuador y en Bolivia. Con lo cual, ahí tenemos dos casos de los que, reitero, son propios de la Comunidad Andina de Naciones. La próxima entrega vamos a hablar sobre Cuba, un caso fuera de lo común, por obviamente las características que ha tenido el proceso cubano. Más allá de las consideraciones políticas, habremos de hacer algún análisis sobre la seguridad social, la educación, la salud, que en definitiva constituyen la diferencia sustantiva respecto al resto de las naciones latinoamericanas. Quiero hacer un comentario breve respecto a los parciales. Algunos ya me han escrito, ya les voy a responder por correo electrónico. Me ha llamado la atención el nivel, bueno, yo diría no tan alto, aunque es un nivel razonable. No es fácil hacer un trabajo en 5 carillas respecto a una pregunta que era bastante amplia, por cierto. Pero de todas maneras, creo que fueron en general buenos trabajos. Y estamos ya pensando en el segundo parcial que va a ser sobre fines de junio, probablemente con un par de preguntas o un par de temas, si se quiere, para ser elaborados por ustedes, y ver cómo encaramos el periodo de exámenes para aquellos que no lograsen el promedio de 9 con el cual se exonera el curso. De todas maneras, lo que he sabido hasta ahora es que no va a haber presencialidad, al menos esto es lo que ha decidido el rector de la UDELAR, y por lo tanto seguramente el tipo de examen a ser abordado en el primer periodo de julio seguramente va a ser las características similares a lo que ustedes ya están ahora, se van a ir acostumbrando con la elaboración de pequeñas monografías, de mini monografías, tal vez con otro nivel de exigencia, pero sin duda en el mismo orden de características y de temas. Bueno, hasta aquí voy, cuídense,
Estamos tratando de salir todos adelante. Y como saben, ustedes tienen a través de la plataforma EVA y a través de mi correo electrónico la posibilidad de una comunicación mucho más directa. Hace unos días les publiqué una guía de lectura para los módulos 1 y 2. Allí, si ustedes la siguen con detalle, podrán avanzar en las lecturas, tanto aquellas que son de carácter obligatoria como aquellas que allí mismo se anotan como complementarias o para actualización de los datos. Bueno, sin más, los dejo por aquí y como siempre, a las órdenes. Cualquier comentario es muy bienvenido. Que pasen ustedes todos, todas muy bien. Nos vemos pronto.